Los operadores condicionales se utilizan en programación para tomar decisiones. Permiten ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. Empezaremos viendo los operadores condicionales, if, else. En programación, if significa, si pasa esto, entonces haz algo. Se usa para tomar decisiones. Es como una pregunta que le haces al computador. ¿Es esto verdadero? Si es sí, entonces ejecuta el bloque de código. El else significa, si no fue verdadero, entonces haz esto otro. Sirve como un plan B. Si la condición del if no se cumple, entonces el código del else se ejecuta. Primero veremos un ejemplo práctico con JavaScript. Para este ejercicio declararemos dos variables, en este caso declararemos una variable llamada num_a, a la cual le asignaremos el valor de 2. Y declararemos una variable llamada num_b, y le asignaremos el valor de 3. Luego llamaremos el condicional if, abrimos paréntesis en donde le preguntaremos si num_a es igual a num_b, cerramos paréntesis y abrimos llaves. Lo que haya entre estas llaves, será el código que se ejecutará si se cumple el if. Si las variables son iguales mostraremos un texto en consola que diga son iguales. En donde termina la llave del if, agregaremos un else if, en donde preguntaremos si num_a es mayor a num_b. Para ello abriremos paréntesis y agregaremos primero num_a, seguido del signo mayor que, y por último num_b. Si esta condición se cumple dejaremos un texto en consola que diga a es mayor a b. De esta forma estamos mezclando operadores de comparación y operadores condicionales. Finalmente, en donde termina la llave del else if, agregaremos un else y abriremos llave. Se ejecutará este bloque de código si ni una condición se cumple, por lo que dejaremos un texto en consola indicando que b es mayor a a. Por último ejecutaremos node y el nombre del archivo mostrando en consola el resultado esperado, el cual b es mayor a a. Aunque podemos ir cambiando el valor de estas variables y ejecutar el comando node para ir probando todos los casos, en donde a es mayor a b, y en donde ambos son iguales. Las validaciones de nuestro if-else no solo se aplica a operaciones numéricas, sino que también se puede aplicar a diversos casos. Veremos un segundo ejemplo, pero esta vez con variables de tipo string. Declararemos una variable la cual llamaremos a, y le asignaremos un texto en donde su valor será, hola, mi nombre es Juanito Pérez. Y declararemos una segunda variable la cual llamaremos b, y le asignaremos un texto que diga, chao, nos vemos luego. En este caso simularemos una entrada de texto, en donde si el texto contiene la palabra hola, es porque es un saludo, en caso de que tenga la palabra chao es porque se está despidiendo. Agregaremos un if y abriremos paréntesis, en donde validaremos el texto primero con la función toLowerCase para dejar todo el texto en minúscula, y luego usaremos la función includes en donde le pasaremos el texto hola en minúscula. Esta función retornará un valor verdadero en caso de que exista el texto hola en la variable, por lo que se ejecutará este bloque de código. Agregaremos un console.log con el texto es un saludo. Declararemos una tercera variable la cual llamaremos c, y le asignaremos el valor que probaremos, primero le pasaremos el valor de a, y cambiaremos esta variable en nuestro if. Cuando termina nuestro if, agregaremos un else if, en donde evaluaremos si c es una despedida por lo que validaremos el texto. Al igual que en nuestro if, utilizaremos la función toLowerCase, y la función includes pero esta vez le pasaremos el texto chao. En este bloque de código dejaremos un console.log pero esta vez con el texto, se despide. Y por último agregaremos un else, en donde simplemente agregaremos un console.log con signos de interrogación. Ejecutamos node y podemos ir cambiando el valor de c, asignándole a o b, y podemos ver que nuestro algoritmo funciona. Ahora veremos estos ejemplos pero en Python. Como en el primer ejemplo declararemos dos variables. La primera la llamaremos num_a, y le asignaremos el valor de 2. Como segunda variable declararemos num_b, y le asignaremos el valor de 3. Al igual que en JavaScript llamaremos el condicional con la palabra reservada if, pero esta vez no usaremos paréntesis, evaluaremos si num_a es igual a num_b con doble signo igual. Otra diferencia con JavaScript es que para que comience el bloque de código del if, utilizaremos dos puntos y el salto de línea, en vez de llaves. Si se cumple nuestro if, imprimiremos un texto en consola el cual dejaremos en igual.
En Python, para que nuestro else if funcione correctamente, debemos realizar un salto de línea y a la misma altura en donde está nuestro if, agregar la palabra reservada el if. Aquí evaluaremos si num_a es mayor que num_b, con el signo mayor que, agregaremos 2 puntos y el salto de línea. En este bloque de código imprimiremos en consola, a es mayor a b. Por último agregaremos el operador else en el cual finalizamos con 2 puntos y el salto de línea correspondiente. Aquí imprimiremos, b es mayor a a. Podemos fijarnos que en Python el if funciona con 2 puntos y el código debe estar en la línea de abajo de la condición, y el código debe quedar un espacio del tabulador más adelante. Ejecutamos el comando py y el nombre del archivo, probando los casos de nuestro if. Como segundo caso, probaremos esta vez con variables de tipo texto. Al igual que en ejemplo de JavaScript, crearemos 2 variables. La primera la llamaremos a, y le asignaremos un texto que diga, hola mundo. La segunda variable la llamaremos b, y le asignaremos el texto, chao mundo. Luego llamaremos la condicional if, en donde esta vez la validación será distinta. Agregaremos el texto que queremos buscar, en este caso hola, seguido de la palabra in, luego la variable, llamando la función lower para que el texto quede en minúscula, y finalizando con 2 puntos. En este bloque de código imprimiremos un texto que diga, hola, ¿cómo estás? En el caso del elif, buscaremos de esta misma forma la palabra chao, pasándole un texto con la palabra chao, seguido de in, la variable en minúscula, terminando con 2 puntos. En este caso imprimiremos un texto en consola que diga adiós, que te vaya bien. Por último agregamos el else, y 2 puntos. Aquí imprimiremos un texto en consola que diga, ¿en qué te puedo ayudar? Ejecutamos py y el nombre del archivo cambiando el valor de nuestra variable para verificar todos los casos de uso. Por último veremos este ejemplo en C#, que es un lenguaje fuertemente tipado. En este lenguaje primero debemos declarar el tipo de variable. En el primer ejemplo declararemos 2 variables de tipo int, la primera la llamaremos a, y le asignaremos el valor de 1. La segunda la llamaremos b, y le asignaremos el valor de 2. Llamaremos a nuestro if, y abriremos paréntesis para la validación igual que en JavaScript. Aquí evaluaremos si a es mayor que b, con el signo mayor que. Abrimos llaves para ejecutar el código si la condición se cumple y agregaremos un console.writeLine en donde mostraremos un texto que diga a es mayor a b. Al igual que en JavaScript, agregaremos un else if en donde termina la llave del if, y en este también se usan paréntesis. En el else if, validaremos si a es menor a b con el signo menor que. Abrimos las llaves correspondientes al else if e imprimiremos un texto en consola con la función console.writeLine, que diga, b es mayor a a. Y por último agregaremos nuestro else, en el cual abriremos llave para agregar nuestro código. Aquí agregaremos un console.writeLine con el texto, son iguales. Podemos ejecutar el comando .NET ROM para ir viendo el resultado. Podemos cambiar el resultado de las variables para validar nuestras condicionales y ver que todo funcione bien. Como en los ejemplos anteriores, haremos un ejemplo con variables de tipo texto pero en C#. Al igual que en las variables anteriores, primero debes declarar el tipo de variable, el cual es un string, y declararemos una variable que llamaremos a, y le asignaremos el texto, hola, ¿cómo estás? Declararemos una segunda variable en la que le entregaremos un texto que diga adiós. En la condicional if, llamaremos a la variable y al ser un string podremos llamar la función toLower para dejar el texto en minúscula, seguido de la función quentenance en donde le pasaremos el texto como estás para buscarlo. En caso de que exista el texto dejaremos un console.writeLine con el texto bien, ¿y tú? Luego agregaremos un else if, en donde validaremos de esta misma forma pero si en el texto existe la palabra adiós. En este caso dejaremos un console.writeLine con el texto adiós, que te vaya bien. Y por último agregaremos un else en donde dejaremos un texto con la frase, ¿en qué te puedo ayudar? Estos son algunos de los ejemplos en los que podemos aplicar este operador condicional. Lo importante es que entienda su utilidad independiente el lenguaje sea JavaScript, Python o C#.